Shalom, amada familia, bendiciones, bienvenidos al podcast del día de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes hablando de un tema muy importante en el día de hoy. Les doy las gracias a todos por ser parte de esta familia de la raíz de nuestra fe, este podcast que quiere ser de bendición para tu vida. Gracias a todos ustedes por suscribirse a nuestro canal de Spotify. A los amigos que están en Spotify, a los que están en Apple iTunes y los que están en mi canal de YouTube de Camilo Alfaro, gracias por estar allí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la vida de José, en Egipto. En sí no vamos a tocar toda la historia, vamos a tocar un tema en específico que tiene que ver, por supuesto, con nuestro Mashiach, con nuestro Mesías. Y es bien importante este tema porque creo que esto nos va a ayudar a poder tratar algunos temas que hoy en día son muy comunes. Así que espero que puedas quedarte con nosotros durante todo el podcast. Por supuesto, conocemos la historia de Joseph, como él es vendido por sus propios hermanos, llevado a Egipto, colocado en una posición alta, le revela al faraón los sueños y después de eso es colocado como uno de los más importantes hombres de la historia allí. Así que ese es un resumen importante, pero vamos a hablar de cuando los hermanos de José llegaron a Egipto y una vez más cómo esto tiene que ver con nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Quiero invitarles a todos ustedes que mientras estén escuchando este podcast, si lo están escuchando por medio de YouTube, que nos dejen un comentario allí. ¿Qué les parece que pueden agregar a este tema? Vamos a estar compartiendo todos juntos. Este es un lugar donde siempre quiero que juntos podamos compartir cosas acerca del podcast. Así que allí en los comentarios déjame tu comentario mientras vamos escuchando este podcast del día de hoy. Así que cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, sabemos que no lo reconocieron. En sí tenían un miedo grande, querían verdaderamente solo comprar la comida, regresar a Canaán, a la tierra de su padre Jacob y ya, nada más. Ni José, por supuesto, les reveló su identidad en ese entonces. Él sí sabía quiénes eran ellos, por supuesto, eran sus hermanos. A lo mejor, por supuesto, debido a estamos hablando de que no lo reconocieron, pues porque José había cambiado tanto, había pues tenido ropa egipcia y todas estas diferentes cosas, aunque José permaneció fiel, y lo podemos comprobar de que José permaneció fiel en su comida kosher y todas esas diferentes cosas, eso es 100% comprobado, pero ya su identidad, por supuesto, sí era una parte egipcia y esto era muy normal en ese entonces. Así que, bueno, José se les apareció como un egipcio. Él vestía ropa egipcia, no tenía barba, llevaba el cabello y los cosméticos de la realeza egipcia de ese entonces, hablaba el idioma egipcio, así que para los 10 hermanos, José parecía ser un príncipe gentil. Para ellos era, no, es un egipcio y vamos a respetarlo, es un gentil, es uno de los de afuera del pueblo de Jacob, se pudiera decir de ese entonces, y no tenían idea de que pudiera ser su propio hermano. Hace mucho tiempo que los hermanos habían llegado a considerar a José como muerto. O sea, algunos de ellos yo creo que consideraron que José, debido a su fuerza o su valentía o a los sueños que tenía cuando era joven, a lo mejor iba a regresar, iba a encontrar la manera como iba a regresar. Y creo que esto es muy visto especialmente en Reubén. Yo creo que Reubén tenía como que esa pequeña chispa de que yo creo que José va a llegar un día, va a regresar un día. Y por supuesto, imagínate, ¿quién no? Yo creo que es normal, es algo humano, especialmente hoy en día. Creo que también sucede. Se habían convencido a sí mismos con su propia historia sobre qué, sobre su desaparición. Ellos dijeron, Josué verdaderamente murió. Han pasado muchos años y no hemos sabido nada de José. Todas las pruebas de José vinieron sobre él solo para la salvación de la familia de Israel. Dios envió a José a Egipto para almacenar provisiones que pudieran salvar a Jacob y sus hijos durante la hambruna. Imagínate cómo Adonai tiene todo preparado. Siempre le hemos hablado que Adonai está enfocado en sus propósitos y él hace todo basado en su propósito divino. Así que todo funciona para bien. Asimismo, los dolores y las pruebas que soportó el Mashiach sufriente ocurrieron por el bien de la nación
de Israel. Aquí es donde vamos a empezar a comparar mucha de la vida de José con el Mesías. Si eres nuevo en las raíces hebreas, pues a lo mejor no consideras o no has considerado esta observación de cómo los dos se comparan. A lo mejor sí, y si sí, pues vamos a seguir hablando especialmente de este tema. José y el Mesías, Yeshua HaMashiach, son muy comparados especialmente por su historia y por la forma como los hermanos en sí no reconocen a Joseph. Por lo tanto, si el carácter de José simboliza el Mesías sufriente, los hermanos de José, los hijos de Israel, deben simbolizar ¿qué? Al pueblo yehudí, al pueblo judío por quien él sufrió. Qué interesante, ¿no? Pero ¿por qué José no les reveló su identidad de inmediato? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué José no se quita la ropa y les dice, hermanos? Él sostuvo la artimaña a fin de poner a prueba sus corazones para el arrepentimiento, ¿verdad? Él quería que ellos vieran, que él viera a ver si ellos habían cambiado, a ver si todo este tiempo que había pasado, verdaderamente sus corazones estaban en arrepentimiento. Y por eso hace esas diferentes pruebas que verdaderamente, por supuesto, nos lleva a ver de que sí había un arrepentimiento en la vida de ellos y que verdaderamente, de una forma u otra, lo que habían hecho, la conciencia se los había comido mucho durante todos estos años. ¿Por qué José no le reveló su identidad? Yo creo que por arrepentimiento, ¿verdad? Los largos años de ocultación de nuestro maestro, el pueblo judío, logran el mismo objetivo. Romanos capítulo 11 nos habla acerca de eso. Y que creo que aquí es cuando comenzamos a entrar en un tema muy importante y hay algunas cosas que me quiero quitar del pecho, especialmente en esta temporada en la cual estamos. Hace unos años atrás, al entrar a las raíces hebreas o al conocimiento de la Torá, podemos decirlo de ese sentido, a la identidad correcta, muchas personas, lo hemos dicho en este podcast, cometemos el error de comenzar a criticar a las personas que a lo mejor todavía no han visto la identidad correcta. Y se comienza a atacar por diferentes áreas, sea por, primero la que me quiero quitar del pecho, la Navidad. Comenzamos a atacar por áreas que por supuesto ahora conocemos, que verdaderamente no se tienen que hacer y pensamos de que estamos haciendo algo bueno. Ahora, quiero verdaderamente que usted por favor tenga paciencia conmigo en este podcast para que usted pueda entender qué es lo que quiero decir con este tema. Yo no le estoy diciendo que no evangelice, que no enseñe, que no hable, no le estoy diciendo eso, pero vamos a ver por qué tenemos que arreglar primero un problema muy grande para que así sea más fácil que muchas otras personas puedan entender la identidad correcta que el Eterno quiere para nuestra vida. Entonces hablemos acerca de eso. Aunque Yeshua de Nazaret es el único candidato, por supuesto, y lo hemos hablado en nuestras series aquí en nuestro canal, serio en la carrera por el Mesías, y a pesar del hecho de que miles de millones de creyentes lo ven como el Mesías prometido, la mayoría de los judíos durante los últimos 2000 años han rechazado fielmente esa posibilidad. Una vez más, Romanos capítulo 11 para más contexto. Las razones detrás del rechazo del judaísmo a Yeshua de Nazaret son complejas en sí y completamente a veces explicables en vista de los eventos históricos y las circunstancias sociológicas que se han llevado a cabo. Sin embargo, la Torá parece indicar de un plan divino que Elohim mismo puso en marcha hace mucho tiempo atrás. En gran medida, el cristianismo, pudiéramos decirlo, el cristianismo gentil, como mismo se reconoce, se han vuelto invaderadamente en capas adicionales a ese disfraz, que podemos también comparar al de Joseph, que oculta ¿qué? La identidad de Yeshua a sus hermanos. Por favor, téngame paciencia, voy a explicar por qué quiero decir esto. El pueblo judío, ese disfraz detrás de lo que a lo mejor el cristianismo gentil, como él mismo se reconoce, creo que ha ayudado para que el pueblo judío verdaderamente no vea a Yeshua. ¿Por qué? La obra de la arte cristiana en sí, la gran obra arte, representa ¿a quién? A Jesús como quién. ¿Como un gentil o como un judío? Esa sería la pregunta para cualquier persona que nos esté escuchando en el día de hoy, que a lo mejor está como que todavía tambaleando en qué es esto de las raíces hebreas. Y creo que esto fue lo que me ayudó mucho a mí
y quiero decirlo como testimonio, por muchos años estas eran las preguntas que yo me hacía, que yo no entendía dentro del cristianismo. Y no estoy diciendo que esté fuera del cristianismo, o sea que, no, el cristianismo es, Cristo es en sí el ungido, y el ungido significa Mesías. O sea que tampoco nos vayamos por todas unas verdaderamente locuras. Por favor, estudiemos y lleguemos al contexto correcto de las palabras. Pero por muchos años dentro de sí, yo me hacía las preguntas porque por supuesto veía muchas películas animadas desde niño y siempre me preguntaba, pero es que Jesús es judío. Sí, y hay muchas personas en el cristianismo que están llegando a ese entendimiento o que a lo mejor tienen este entendimiento y de una forma u otra piensan de que es que Jesús se arrepintió de ser judío, que quiero decirle que al decir esas palabras es la palabra más antisemita o antijudía que se puede decir, porque no, Jesús nunca, Yeshua nunca verdaderamente revocó el ser judío o el ser parte de Israel. Más bien él dijo, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo he venido a buscar las ovejas perdidas del mundo, sino dijo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no vamos a hablar de ese tema, es un tema muy largo, pero lo que sí quiero ayudar con este tema de Joseph es que veamos que la teología cristiana representa como enemigo del pueblo judío todo lo que el pueblo judío es. La tradición de la iglesia lo ha sacado de su contexto judío a Yeshua, a Jesús, y lo ha hecho irreconocible para sus propios hermanos. ¿Por qué? Primero que todo, por supuesto, la historia lleva a cabo con el catolicismo y representa a un Jesús, como usted mismo lo sabe, ojos azules, pelo mono, blanco, todas esas cosas ayudaron a ¿qué? A que el pueblo yehudí, que sabía muy bien que de una forma u otra, el Yeshua, que por supuesto se hizo famoso, digamos en ese sentido, pues no se veía así. Lo cual creó en ese entonces todo un odio que fue escrito, por supuesto, por grandes autores en ese entonces que decían que por supuesto ahora Jesús era un gentil debido a la transformación de arte que se llevó dentro de la Iglesia Católica, que después, por supuesto, por la parte protestante de Martín Lutero todavía fue adaptada por ese entonces y nunca cambió. Qué triste esto, ¿verdad? Porque llevó a cabo entonces de que el pueblo cristiano adaptara la imagen del Jesús católico y siguiera adorando a ese Jesús católico dentro de las iglesias cristianas. Entonces, túnica blanca con correa roja alrededor de él, con, una vez más, ojos azules, pelo mono, blanco, todas esas diferentes cosas llevaron al pueblo cristiano a adorar a un judío, a un Jesús griego, que se veía completamente ¿qué? Griego. Y que verdaderamente ese Jesús griego que se nos fue enseñado por medio de Grecia, por medio de Roma, todos estos nos llevaron a pensar de que ese Jesús no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, comenzando con ¿qué? Las fiestas del Eterno de Levítico capítulo 23, que hoy en día la iglesia cristiana no celebra porque dicen que eso es de los judíos. Lo cual, una vez más, es una ironía muy grande porque el Jesús que ellos adoran es 100% judío y hizo las fiestas, celebró las fiestas, y la excusa de muchos en ese ámbito es, porque él es judío. Sí, pero si nosotros en el cristianismo decimos mucho que queremos ser más como él, significa que también tenemos que formar parte de las fiestas de Levítico capítulo 23 y de muchas otras, pero la más importante, el Shabbat, que Yeshua mismo también celebró. Vean la diferencia en lo que hay verdaderamente en el punto más importante del cual nosotros tenemos que enseñar. Entonces, por eso quiero hacer este tema del día de hoy, para que verdaderamente entendamos algo muy crucial. La verdadera identidad que tenemos que corregir hoy en día es de que el mundo reconozca
que Yeshua es israelita. Eso es muy importante, muy, muy importante. Ahora, esto no es, por supuesto, en que si mañana Pepito, al que tú le has estado tratando de enseñar, dice, no, no, sí, Yeshua es israelita, entonces automáticamente ya hay una bendición y ya me puedo mover al siguiente. No, todavía tiene que haber, por supuesto, un cambio grande donde la persona tiene que entender más acerca de este Yeshua israelita y lo que verdaderamente eso significa para el mundo profético en lo que se habla hoy en día, porque esto va a cambiar verdaderamente la identidad del mundo entero, como lo está pasando hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? En estos días, por supuesto, mientras estamos grabando este podcast, hay muchas personas que se enfocan en atacar la Navidad, en atacar las cosas que en el cristianismo o en el propio mundo se hacen. Y creo que está bien hasta un cierto sentido, pero creo y quiero sugerirle a todas las personas que lo estén haciendo en este momento, que nadie llega a la salvación por medio de la Navidad. Nadie llega a la salvación por medio de todas esas cosas. La salvación solo es dada por medio de Yeshua y los mandamientos y la Torá. O sea, en el sentido de obedecer sus mandamientos en respuesta al sacrificio de Yeshua en la cruz. Creo yo que podemos hacer una falla muy grande al atacar a la persona que no entiende nada de lo que estamos hablando en el día de hoy. Especialmente todo lo que hablamos de Roma, Grecia, cómo le cambiaron el pelo, los ojos, todas esas diferentes cosas, una imagen de un hombre completamente diferente. Y podemos hacer una falla porque podemos aún rechazar la manera de que una persona verdaderamente tenga una conversación con nosotros. Mi sugerencia para cada una de las personas que lo estén haciendo hoy en día y para usted en el futuro que a lo mejor también comience a atacar. Lo digo por experiencia, no lo digo por atacar, lo digo es porque en el pasado me ha sucedido y a muchas otras personas también que hoy en día no practicamos tal crítica fuerte en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es más importante la conversación de amistad que podemos tener con una persona acerca del tema que estamos tratando en el día de hoy, del cual lo va a llevar a poder entender muchas otras cosas como la Navidad y otras diferentes cosas, el Easter, el Halloween, el Shabbat, todas esas cosas, pero la parte más importante es Yeshua. Entonces, ¿le estoy diciendo que pare de hacerlo? No, pero considere de que usted puede también estar rompiendo la oportunidad de poder sentarse y hablar de un tema como este. Porque, se lo digo de otra manera. Ok, Pepito y Pepita, al que usted está atacando en las redes sociales, y hay ciertas personas que usted ataca, critica, mañana dicen, ¿saben qué? No vamos a celebrar la Navidad. Porque tal y tal persona en las redes sociales me ha estado atacando tanto y tanto que ya me cansé. Y no vamos a celebrar Navidad. Se acabó la Navidad en esta casa. Y usted dice, oh, Baruch Hashem, ya no van a celebrar la Navidad. El siguiente día se topa con Pepito y Pepita y le dicen, hola, ¿cómo estás? Y Pepito y Pepita le dicen a usted, yo no quiero saber nada de usted. No me hable, no me dirija la palabra, bórreme de Facebook. Adiós. Perdió usted la oportunidad de poder tener una conversación, primero que todo, lo quiero decir muy bien, con respeto y con educación. Y eso es lo que nos falta hoy en día. ¿Verdaderamente José trató mal a sus hermanos? No. José fue y les escupió en la cara y les cachateó y los metió y no. José llevó un proceso de que ellos vieran por sus propios ojos lo que habían hecho. Y esto es muy importante hoy en día. Así que prediquemos más, enseñemos más, eduquemos. Eso es algo muy importante. Hoy no queremos educar, queremos es meter la información en los cerebros de otros, pero no en una forma de educación. ¿A usted se le enseñó la tabla de multiplicación a los 2 años? No. Fue un proceso, poco, despacio, en proceso. Primero teníamos que entender las cosas simples para poder entender las cosas más profundas. Ahora,
Claro que sí, yo entiendo que hay muchas personas que por medio de estudios de la Navidad, del árbol y otras cosas, sí han llegado al conocimiento de la Torá, pero no creo que es por medio del irrespeto, de las ofensas y de todas esas cosas que verdaderamente necesitamos ser reconocidos. Necesitamos ser reconocidos por ser hombres de justicia y de bondad que queremos educar al mundo acerca de la verdadera identidad del Mesías, Yeshua HaMashiach. Ahora, claro que sí, no vamos a decir, ay, el 25 me voy a ir con mis amigos y voy a celebrar Navidad con ellos para que ellos vean que soy muy amistoso. No, tampoco. No vamos a formar parte de las cosas que conocemos que no tienen nada que ver. Pero si nos invitan, les podemos decir, oye, no quiero celebrar esto contigo, pero me gustaría un día de estos poder sentarme contigo y poder tener una conversación acerca de Yeshua. Yeshua, ¿quién es? Ok, ¿sí ves? Entonces se abre una conversación correcta de una forma educativa. Lo último que queremos verdaderamente es ofender a una persona. Ahora, que el evangelio de la verdad, de la Torá, va a ofender, claro que sí, pero es la palabra misma la que corrige y la que lleva a la verdadera enseñanza, no nosotros. Nosotros solo somos en sí la manera como Adonai quiere trabajar en la vida de muchas otras personas para llevar el mensaje, pero el Ruach, el espíritu de Adonai, es el que hace el trabajo. Verdaderamente tenemos que hablar de estos temas porque hoy en día creo que podemos hacer verdaderamente una falla muy grande. Los hermanos de José no lo reconocieron en el sentido que no lo trataron como a un humano, un hermano verdaderamente. Reconoció a sus hermanos porque les trató con misericordia cuando cayeron en su poder. José no devolvió mal por mal. Esto alude a la gracia y la misericordia que nuestro Maestro Yeshua pone a la disposición que los fieles de su pueblo, a pesar del continuo rechazo de su nombre por parte de Israel, un día también, de una forma u otra, tendrán. Aunque la nación judía aún no lo ha reconocido como un hermano y como el Mesías, él sí reconoce al pueblo de Israel, de una forma u otra. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, con las teorías de reemplazo, de que ahora la iglesia reemplazó a Israel y todas esas diferentes cosas, pero eso lo trataremos en otro tema. El tema del día de hoy es el respeto, la educación, el amor. Tenemos que hacerlo de una forma correcta. Yo no estoy una vez más diciendo, y quiero decirlo antes de que terminemos el día de hoy, de que coloquemos nuestra Torá, los mandamientos, los estatutos y los preceptos a un lado cada vez que queremos hablar con otra persona. No, las cosas correctas no se colocan a un lado ni nada que ver, pero el respeto, el amor, la educación lo podemos hacer y eso nos llama el Eterno a hacerlo. De una forma correcta podemos verdaderamente no cerrar puertas que el Eterno verdaderamente todavía quiere que tengamos abiertas para poder tener conversaciones. Ahora, si la persona ya verdaderamente no quiere nada que ver, verdaderamente ya es una persona que nos ha dicho literalmente no, 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 no. Bueno, listo, está bien. Pero que todavía quede una puerta de amistad donde dice, listo, amigo, no te preocupes, está bien, entiendo que no quieres saber más de estos temas. Espero que un día puedas confiar en mí para poder sentarte una vez más y poder hablar de este tema de una forma más profunda. Y vas a ver que solo esas palabras, ese respeto va a verdaderamente impactar. Una vez más, justicia y bondad, porque va verdaderamente a poder dejar una puerta abierta que en el futuro, cuando el Ruach esté trabajando en su vida, de reaguardir su corazón, esa persona va a decir, oye, yo me acuerdo de esa conversación que tuve con él, voy a llamarle, voy a mandarle un mensaje a ver si todavía está disponible para un cafecito y que nos podamos sentar a hablar más de estos temas. Espero que este podcast del día de hoy, mis amigos, sea de bendición para sus vidas. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y espero que podamos aprender a hablar de Yeshua de Nazaret, que podamos empezar a hablar más acerca del Maestro, porque de esta forma vamos a ver cómo más y más personas van a poder decir, oye, sí, porque verdaderamente yo
yo le adoro a un Jesús griego, a un Jesús de pelo blanco, ojos azules, túnica roja romana, toda una forma greca romana. ¿Por qué? Y de esa forma que estos hombres y mujeres comiencen a buscar y a buscar y a buscar y al final, si siguen buscando, van a llegar a la hermosa, preciosa Torá y van a ver de que Yeshua nunca dijo que estaba en contra de la ley, en contra de los mandamientos, en contra del Shabbat, en contra de las fiestas del Eterno, pero es de esa forma, porque Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, prediquemos acerca del camino, así como los de los primeros discípulos en el principio eran conocidos como ¿qué? Los del camino. Bueno, mis amados, que el Eterno les bendiga. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suscríbanse aquí a mi canal de Camilo Alfaro para recibir estos podcasts todos los días. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden de escucharlo por Spotify o Apple iTunes. Nuestro podcast se llama La Raíz de Nuestra Fe. Shalom, shalom, mis amados. Bendiciones. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.